El presente trabajo está destinado a brindar información sobre el proceso, materiales utilizados y sus respectivas características como consecuencia del estudio realizado en la elaboración de los adobes. Este video nos brindará los datos y nos ayudará a obtener las conclusiones en cuanto a la resistencia, impermeabilidad y también a detectar errores en la composición y/o elaboración de adobes. Ubicación. Para este trabajo escogimos dos tipos de tierra. Tierra arenosa. Esta la obtuvimos en la orilla del río Jatumayo, ubicado en el distrito de Piura, provincia de Anca. La composición de esta tierra es de 85% de arena. 2. Tierra arcillosa. La obtuvimos del distrito de Piura, de una zona denominada sector de Maicha. Materiales usados. 1. Paja. Proporción 1:3, es decir, 1 paja y 3 tierra. Zumo de gigantón. Características: cernido para tener puro zumo. Proporción 1:5, es decir, 1 zumo y 5 de tierra. Propiedades: aumenta la permeabilidad. 3. Pelo de cuy. El pelo de cuy se utilizó en la mezcla en una proporción de 15%, el cual se añadió de mechones en mechones juntamente con la paja. Análisis de tierra. Después de identificar la cantera, hemos analizado la tierra mediante las siguientes pruebas. Prueba de granulometría, prueba de la botella. Se recomienda que la cantidad de arena fluctúe entre 1.5 a 3 veces la cantidad de limo y arcilla. En la prueba hay 3 veces la cantidad de limo y arcilla, entonces comprende una proporción adecuada. Prueba del rollo. Plasticidad. Esta prueba lo hemos realizado para saber si es arcillosa, arenosa y areno-arcillosa. En el campo nuestro rollo alcanzó alrededor de 11 y 12 centímetros, por lo tanto tendría una medida adecuada. La tierra arcillo-arenosa es adecuada cuando el rollo se rompe antes de alcanzar una longitud entre los 5 a 15 centímetros. Prueba del disco. Resistencia. Consiste en amasar tierra húmeda y elaborar 5 discos de 3 centímetros de diámetro y 1.5 de espesor, dejarlo secar 2 días y luego tratar de romper. Nuestra prueba resultó de media resistencia, ya que el disco se rompió con dificultad y con un sonido seco. Procedimiento de la elaboración del adobe. Dimensiones del adobe. Escala 1:10. Adobes grandes, de 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo y 10 centímetros de altura. Adobes pequeños, de 19 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo y 10 centímetros de altura. Preparación del barro. Proporción. Según la norma E080, recomienda los siguientes porcentajes. Arcilla de 10 a 20%, limo 15 a 25% y arena 55 a 70%. Para esta mezcla se utilizó 1 1/4 de carretilla de tierra arenosa. También se utilizó 3/4 de tierra arcillosa, por lo tanto cumple con la norma. Dormido del barro. El suelo para el dormido de barro debe estar limpio y sin elementos extraños, como piedras, restos de plantas, basuras, etc. Tiempo de dormido. Se hace dormir durante 20 horas. Todos los materiales mencionados son mezclados durante el batido. Preparación del tendal. Utilizamos una superficie horizontal, la limpiamos para que no quede ninguna impureza que perjudique el secado del adobe. También se utiliza una calamina para tapar los adobes elaborados y así evitar el agrietamiento producido por los cambios climáticos. Moldeo. Se utilizó un molde sin fondo y el vaciado de la mezcla en el molde se hizo directamente en el tendal. Los moldes se mandaron a hacer de fierro
ya que a escala pequeña en la que estamos trabajando hace que sea más rápido el desmoldado por la poca adherencia. El moldeo se efectuó de la siguiente manera. Lavamos el molde y esparcimos arena fina en el tendal para desprenderlo fácilmente. Formamos una bola de barro y la tiramos con fuerza al molde. Este fue lo suficientemente grande para llenar toda la capacidad del molde, ya que lo ideal es no hacer rellenos posteriores. Desmoldamos con suaves sacudidas verticales. Secado, almacenamiento. Secar los adobes bajo sombra. Trazo y replanteo. El trazado para el prototipo fue 3 metros por 3 metros, interior. Luego muros de 40 centímetros con arriostres verticales machones, que sobresalen 42 centímetros. En la parte medio del muro, incluido el sobrecimiento, dejamos 1 metro de abertura para el vano de puerta. Todo fue en escala 1:10. Después de haber realizado el trazado, se procede a armar el encofrado para el sobrecimiento. La proporción para el primer sobrecimiento fue 1:1:8, 1 de cemento, 1 de arena fina y 8 de piedra chancada o cascajo. Las piedras cascajo fueron de 8 pulgadas, que en escala 1:10 son 2 centímetros. Este primer sobrecimiento no fue exitoso, puesto que al día siguiente sufrió fracturas debido al tiempo del fraguado, por lo que se optó a hacer un segundo sobrecimiento. Las proporciones para el segundo sobrecimiento fueron 1.5, 1, 2. 1.5 de cemento, 1 de arena fina y 2 de piedra chancada o cascajo. Se utilizó esta proporción para mejorar la adherencia y compactación del sobrecimiento. Luego se procede a mezclar estos elementos con movimientos suaves en una sola dirección y, si es necesario y lo requiere, agregarle agua. Ya obtenida la mezcla, se procede al vaciado y con la ayuda de algunos palos se da punzones para compactar la mezcla. Así evitaremos burbujas de aire dentro del encofrado. Se nivela la superficie del sobrecimiento con un barilejo, quitando o agregando el excedente de la mezcla. Se dejará secar el sobrecimiento por 2 días, echándole agua cada 4 horas para su fraguado correcto. Aditivos. El material que utilizamos como aditivo para la impermeabilización fue la brea. Elaboración de la mezcla. La brea la utilizamos derretida y la aplicamos directamente encima de todo el sobrecimiento. Luego de unos minutos, se desencofró el sobrecimiento. Al utilizar la brea como un aditivo, cometimos muchos errores. Uno de ellos fue, al aplicar la brea sobre el sobrecimiento, este se rajó debido al cambio de temperatura brusco. También debido a que el sobrecimiento no tuvo un adecuado curado y porque al desmoldar los movimientos fueron muy bruscos. Recomendaciones. Como grupo, recomendaríamos utilizar este material como revestimiento del muro, mas no como un impermeabilizante sobre el sobrecimiento, ya que vimos que tuvo resultados desfavorables. El mortero. Elaboración de la mezcla. La composición del mortero debe cumplir con los mismos lineamientos requeridos para las unidades de adobe y de ninguna tendrá una cantidad menor que las mismas. Tipo de aparejo. Cabeza pura. Primero, hemos humedecido el sobrecimiento previamente nivelada en el ambiente colocado, para poder empezar con la albañilería de adobe. Segundo, sobre el sobrecimiento humedecido, se ha tendido el mortero de unión al cual se le incrementó aglomerante, el cemento, para poder adherir a la primera aparejada de adobes. El incremento de cemento fue de proporción de 1:10 de volumen de la mezcla, esto solo para las 2 primeras hiladas. El espesor del tendel es máximo 2 centímetros. Tercero, procedimos a sentar los adobes de forma que la primera hilada amarre a las hiladas posteriores, dejando espacio en los extremos
parte de los machones espacio para sentar adobes rectangulares. El tipo de encuentro utilizado fue el de cruz. Revestimiento con mortero de cemento. Este es un tipo de revestimiento que se le realizó al prototipo para poder saber el tiempo de resistencia a la humedad antes de desplomarse. Materiales utilizados para el revestimiento. Malla electrosoldada. Este material se utiliza para la buena adherencia del mortero al muro de adobe. Cemento y arena. Estos materiales son utilizados para poder realizar el mortero. La dosificación utilizada es 1 de cemento por 2 de arena. Habiendo obtenido estos materiales, procedemos a la realización del revestimiento. Empezamos a adherir la malla electrosoldada al muro de adobe con clavos de calamina. Este último material, considerado a escala, son los pequeños chinches. Luego se procede a hacer el revestimiento. Se utilizó como revestimiento rocamix en 2 lados de la casa, hasta una altura antes de los vanos. Este impermeabilizante es un producto traído desde Cuba. Contiene elementos como el amonio cuaternario y también está compuesto por monómeros y polímeros de origen orgánico, lo cual es estable en condiciones ambientales normales y no perjudica nuestra construcción. Revestimiento mortero de barro con cemento. Materiales: cemento y mortero de barro, en una proporción 1:3. Elaboración. El mortero fue el mismo para la elaboración del adobe, las juntas y para el revestimiento. Este mortero durmió del 28 de mayo al 10 de junio, lo cual ayudó a las propiedades de adherencia. Este mortero y el cemento se mezcló agregando una proporción de agua para que la mezcla sea trabajable. Conclusiones. El muro revestido con este mortero fue el que más resistió a la prueba de humedad y sismo. Las unidades de adobe se sometieron a pruebas de compresión en el laboratorio de estabilidad. Se observó que al hacer el ensayo por unidad de adobe, este soportaba toda la capacidad de la prensa sin sufrir daño alguno. Seguidamente se hizo la prueba por pilas de adobe, donde se hizo el ensayo por compresión en una pila de 3 unidades. Nuevamente se observó que soportaba toda la capacidad de la prensa sin sufrir daño en alguno de los adobes del ensayo. Al observar los resultados de la prensa, el adobe soportó una carga de 635 newtons, en el cual al realizar los cálculos sobrepasó los 4.04 kilogramos por centímetro cuadrado, que era la capacidad máxima de presión de la prensa. Prueba de resistencia a los sismos. Debido a la zona sísmica en que nos encontramos, se hizo el ensayo de resistencia sísmica. Para este ensayo se hizo un mejoramiento del mismo adobe, como también de la construcción en adobe, ante un caso de exposición prolongada de agua por efecto de la inundación. En el ensayo se sumergió el prototipo de vivienda a una altura de 20 centímetros, 2 metros en escala 1:10, por un tiempo de 1 hora y media para poder observar cuáles eran las principales fallas de la vivienda frente a la inundación. Se observó que la vivienda no presentaba grietas o algún indicio que debilite drásticamente la estructura. 2. Al extraer un adobe del prototipo se observó la gran cantidad de fibra de cuy que mantenía unida toda la estructura del adobe, a pesar de que toda la pieza estaba en un 98% húmeda. 3. Se dedujo que el enlucido de barro y cemento resistía e impermeabilizaba la estructura del prototipo. Prueba de resistencia a los sismos. Debido a la zona sísmica donde nos encontramos, también se hicieron ensayos de la resistencia sísmica. Para el ensayo no contamos con una mesa vibratoria y se tuvo que improvisar dando golpes continuos a toda la estructura del prototipo, recalcando que este ensayo se realizó después de la prueba de humedad. Se dieron 17 golpes continuos con una briqueta de concreto. El prototipo empezó a fallar la estructura entre los 10 y 12 golpes. Debido a que la estructura se sometió a otro ensayo, se procedió a inclinar toda la estructura en 45 grados. La estructura falló en uno de los contrafuertes, desplazándose horizontalmente. Principalmente se dio en los vanos,
en la puerta y la ventana. Debido a la colocación de la viga collar, este desplazamiento no fue drástico y el prototipo se mantuvo íntegro. Conclusiones. De este prototipo de vivienda en adobe mejorado obtuvimos los siguientes resultados. Respecto a la prueba de impermeabilidad y humedad, que duró 1 hora y media, se observó que el prototipo se mantuvo resistente a la humedad causada por el agua. Respecto a su resistencia, el prototipo fue sometido a cargas de cada uno de sus encuentros, resultando muy resistente. También soportó cargas laterales a los muros que consistió en impactar briquetas contra los muros, ocasionándole daños muy leves. Respecto a su sismo resistencia, el prototipo fue sometido a una prueba de inclinación a la que se llegó a 45 grados sin que el prototipo de adobe caiga. En conclusión, dedujimos que el prototipo es resistente debido a la buena selección granulométrica, al cuidado de las proporciones en las unidades, morteros, revestimientos y aditivos, logrando así un buen prototipo resistente a las diferentes pruebas.